vamos a dar inicio a la clase de tórax osteomuscular. Para ello vamos a desarrollar la exposición en dos partes. La primera en base a lo que es el sistema óseo del tórax, donde hablaremos de la caja torácica, el esternón, las costillas y sus funciones, las vértebras dorsales, las articulaciones de la caja torácica. Y después nos referiremos a lo que es el sistema muscular del tórax, donde hablaremos de los músculos del tronco, los músculos respiratorios, los músculos propios del tórax, tanto de su cara anterior como su cara posterior. Comenzamos entonces con el sistema óseo del tórax. Para iniciar hablando del sistema óseo del tórax, debemos aclarar que el tórax o caja torácica tiene como función principal la de proteger los órganos internos como el corazón, los pulmones y los grandes vasos sanguíneos, permitiéndoles que realicen su función y sus movimientos. Adicionalmente, soporta la cintura escapular del hombro y a las extremidades superiores. Proporciona los puntos de anclaje de muchos músculos del cuello, espalda, tórax y hombros. Finalmente, los espacios intercostales están ocupados por los músculos intercostales que levantan y deprimen el tórax durante la respiración. La caja torácica consta de 24 costillas en dos grupos de 12 que están unidas a un hueso largo y plano ubicado en el centro del pecho, llamado esternón. Las costillas están conectadas con el esternón mediante un material resistente y algo flexible llamado cartílago. La caja torácica ayuda a proteger los órganos que se encuentran en el pecho, como ya habíamos hablado, el corazón, los pulmones y los grandes vasos contra cualquier daño. Por lo tanto, hablando de los huesos que conforman la caja torácica, podríamos hablar de que existe un total de 37 huesos, que son un esternón, 12 costillas a cada lado, lo que equivale a 24, de las cuales 7 son verdaderas, 3 son falsas y 2 son flotantes. Con respecto a las vértebras dorsales o torácicas, las cuales tenemos el número 12, se les nombra con la abreviatura T1 y T12. De arriba a abajo, como muy bien lo vimos en la clase de columna vertebral. Pero las vértebras dorsales, ¿qué significan? El término vértebra es descendiente del latín vértebra, lo cual proviene de la palabra vertere, que significa girar. Este término se refiere a los elementos óseos que forman parte de la columna y que hacen que el cuerpo pueda girar. El término dorsal resulta de la unión de las dos palabras de origen latín dorsum y al, lo que juntos significan todo lo relacionado con la zona de la espalda. Con respecto al esternón y su función, podemos hablar que la función principal es la de cerrar la caja torácica por delante y brindar superficies articulares para las costillas. Protege el corazón y pulmones, y esto lo hace con la colaboración de las costillas que en conjunto forman la caja torácica. El esternón consta de 3 partes. Tenemos el manubrio y el cuerpo, que se articulan en una sínfisis manubrio-esternal formando el ángulo de Lewis, el cual puede osificarse en ocasiones. Tenemos el manubrio, el cuerpo y el apéndice o apófisis sifoides. El manubrio es la porción superior. Esta se articula con los cartílagos costales de la primera y segunda costillas. El cuerpo es la porción que se encuentra en medio y es la más larga de las 3. Este se articula ya sea directa o indirectamente con los cartílagos costales de la segunda a la 10ª costilla. Y el apéndice o apófisis sifoide es la parte más pequeña. No se articula con ningún cartílago costal, sino que sirve de intersección para algunos músculos abdominales.
En el presente dibujo podemos observar bien identificadas las carillas o las zonas articulares del esternón con sus tres porciones. Tenemos las carillas articulares claviculares, eh, lo correspondiente al manubrio esternal, el cuerpo del esternón y el apéndice cifoide. También se visualizan lo que son las carillas articulares costales en una vista lateral. En el presente dibujo se ve con mayor detalle todas las estructuras o detalles eh, correspondientes a lo que es el esternón, donde visualizamos lo que son las escotaduras, las tres porciones de su cuerpo, de su estructura, el manubrio, el cuerpo y la apófisis cifoides, donde es que se articularían cada una de las costillas, tanto en una visión antero-posterior como en una visión lateral. Las costillas. Las costillas son huesos planos, largos y curvos, que en su conjunto forman la caja torácica. Su función es proteger a todos los órganos que se encuentran en el interior de la misma. Se encuentran en el tórax, están constituidas por cartílagos en la parte más medial de su vertiente anterior y por hueso en sus vertientes lateral y posterior, que conforman la parte más visible del armazón óseo de la caja torácica, dándole un aspecto de jaula, que se articulan con cada una de las 12 vértebras dorsales o torácicas por detrás y con el esternón a través del correspondiente cartílago costal por delante. Las costillas se clasifican en externales, asternales y flotantes. Las externales son 7, que son las verdaderas. Son las que sus cartílagos costales se articulan directa o individualmente con el esternón. Tenemos las asternales, que son las falsas, esas son número de 3. Son las que se articulan indirectamente con el esternón, lo hacen uniéndose con el cartílago de las costillas que forman el séptimo par. Y tenemos las costillas flotantes, que son el número de 2 y no están unidas al esternón. Todas las costillas se unen en la parte posterior de las vértebras torácicas. Los espacios entre las costillas son conocidos como los espacios intercostales, en las cuales se pueden encontrar músculos intercostales, arterias intercostales y nervios intercostales. Ahora vamos a hablar de lo que son las estructuras bases de las costillas. Ellas tienen cabeza, tienen cuello, cuerpo y tubérculo. La cabeza es la parte interna de la parte posterior de la costilla. Se articula con la vértebra torácica correspondiente y con la vértebra que se encuentra sobre esta, a excepción de la primera y las dos últimas, las cuales se articulan solamente con sus vértebras correspondientes. Es el extremo más voluminoso del hueso, donde existe una carilla articular hacia la columna vertebral. El cuello es la porción ósea angosta que se une a la cabeza. El cuerpo, parte principal de la costilla. Bueno, aquí se inserta el músculo iliocostal. Y el tubérculo de la costilla es una eminencia en la superficie posterior, en el cruce del cuello y el cuerpo de la costilla. Todas las costillas típicas, es decir, desde la tercera hasta la novena, presentan una carilla para articular con el proceso transverso de las vértebras torácicas. En el caso de las costillas flotantes, estas carecen de esta superficie articular. También hay que tomar en cuenta otros aspectos, como es el ángulo. La separación entre el ángulo y el tubérculo es progresivamente mayor de la segunda a la décima costilla. La porción entre el ángulo y el tubérculo es redonda, áspera e irregular, y sirve para la inserción del músculo dorsal, diente vértebra torácica. Falta este tubérculo en los últimos 3 pares de costillas. Tenemos el surco, que es la concavidad entre el borde de la cara interna con el borde inferior, por donde pasa el paquete neurovascular intercostal, es decir, las arterias, las venas y los nervios intercostales. También se insertan los músculos intercostales respectivos. Tenemos la cresta,
que es la estructura de la costilla que se encuentra ubicada en la cabeza de algunas costillas. Todas las costillas tienen una cara externa e interna, con excepción de la primera costilla, la cual tiene una cara superior y una inferior. En el arco anterior de la primera costilla se encuentra el tubérculo de Lisfranc, donde se inserta el músculo escaleno anterior. Las estructuras de las costillas típicas, tenemos la cabeza, que contiene dos carillas articulares, el cuello, el tubérculo, posee una parte articular y una no articular. Tenemos el cuerpo, que se curva a nivel del ángulo costal. Su superficie interna contiene el surco costal y se articula con el cartílago costal. Hay que tomar en cuenta las estructuras de las costillas, que son atípicas, como la primera, que es más ancha y corta, posee la curvatura más pronunciada y solo una superficie articular. Contiene dos surcos para los vasos subclavios. Tenemos la segunda costilla, que posee dos carillas y una tuberosidad rugosa en su superficie posterior. Y tenemos cambios también en lo que es la décima, la onceava y la doceava costilla, ya que poseen solo una carilla y carecen de cuello y tubérculo. Cabe acotar adicionalmente, con respecto a lo que son las vértebras torácicas o dorsales, que la columna vertebral o espina dorsal es la estructura básica del tronco. Es un tallo óseo fuerte y flexible que sostiene la cabeza y el tórax. Se apoya en la pelvis y protege la médula espinal. Es de gran importancia para el movimiento de la postura. En el caso de las vértebras dorsales nos encontramos con las siguientes características especiales. Primero, el cuerpo, que es grueso y posee carillas articulares que se unen con el inicio de las costillas. Los pedículos están ubicados en la parte lateral del cuerpo. Las láminas, su forma específica, son un poco más amplias y altas. Las apófisis espinosas se encuentran inclinadas en dirección hacia abajo y se caracterizan por ser grandes y largas. Las apófisis transversas están ubicadas detrás del pedículo. Las apófisis articulares, son sus carillas articulares, que están dirigidas en diferentes direcciones. Y el agujero vertebral tiene forma redondeada. Todos estos aspectos, como podrán recordar, podrán repasarlos en la clase de generalidades. Para complementar la información con respecto a las particularidades de las vértebras a nivel de lo que es la columna dorsal, hay que tomar en cuenta que a nivel de este segmento se va a distinguir más que todo por la disposición de lo que son las apófisis espinosas. Como recordarán, para la clase de columna vertebral también podrán conseguir otras definiciones, como lo que son los procesos espinosos, y son prominencias óseas o proyecciones que surgen de la parte posterior de las láminas de las vértebras. Protegen el canal medular que alberga la médula espinal, que es anterior, y a ambos lados se insertan los potentes músculos del tronco. Como adicional, la definición viene del latín apófisis, que significa sobresalir de otra estructura. Adicional a lo que hemos hablado, también hay que tomar en cuenta que dentro de las funciones de las vértebras torácicas, tenemos que es una estructura de sostén del tronco, facilita o promociona lo que son los movimientos de flexión, extensión, rotación y flexión lateral. Aloja la médula espinal dorsal a lo largo del conducto raquídeo, y a través de los orificios laterales salen los nervios intercostales. A nivel torácico tenemos 12 vértebras, tipo con las caretas articulares para las costillas. Hay caretas en el cuerpo y hay caretas en las apófisis transversas. Estas caretas articulares, carillas articulares o zonas articulares, formarán dos articulaciones principales: la costovertebral, que articula el cuerpo vertebral con la costilla, y la costotransversa, que articula de la forma transversa con el tubérculo a la costilla. Ahondando un poco más con respecto a las características y estructuras de lo que son las vértebras dorsales, se puede decir que el cuerpo de la vértebra, la cual es la parte más voluminosa de la misma, está localizado en el medio de la región torácica.
El cuerpo es cilíndrico con dos carillas articulares, superior e inferior. Cada carilla articula con la carilla inferior de la vértebra que está por encima y con la carilla superior que está por debajo. Se distinguen de las restantes vértebras de la columna por el hecho de que presentan facetas costales a cada lado del cuerpo, con las que se articulan con las costillas, así como facetas en las apófisis transversas para la articulación con el tubérculo de las costillas, con la excepción de la vértebra 11 y 12. Los pedículos son pilares a cada lado del cuerpo vertebral. A cada lado de la apófisis espinosa central se dirigen hacia atrás y un tanto hacia arriba. Y los nódulos inferiores son de mayor tamaño y profundidad que en cualquier otra región de la columna vertebral. Las láminas por detrás de los pedículos, que forman la mayor parte de la mitad postolateral del agujero raquídeo, son anchas, gruesas y se sobreponen por encima de aquellas de la subsiguiente vértebra, como las tejas en el techo. El canal vertebral es relativamente pequeño y de forma sensiblemente circular. La apófisis espinosa es larga, triangular y se dirige oblicuamente hacia abajo y termina en una extremidad tuberculada. Esta apófisis espinosa se sobrepone una a la otra a partir de la quinta hasta la octava, perdiendo la dirección oblicua de las restantes. Y las apófisis transversas, una derecha y otra izquierda, parten del arco detrás de la apófisis articular superior y los pedículos. Son muy anchas, fuertes, considerablemente largas, e inclinadas hacia atrás y abajo. Terminan en una extremidad cuboidal, delante de la cual hay una superficie pequeña y cóncava para la articulación del tubérculo de la costilla respectiva. No se observa ningún agujero en esta apófisis, como si lo tienen las vértebras cervicales. Como ya se había dicho con anterioridad, con respecto a los tipos de vértebras a nivel dorsal, hay dos tipos, que son las vértebras típicas y las atípicas. Las típicas son las vértebras que van desde T2 a T9 y las atípicas desde T1, T10, T11 y T12. Las típicas tienen un cuerpo vertebral cilíndrico o forma de corazón. El agujero raquídeo va a ser parecido a un círculo y las apófisis espinosas es oblicua y descendente. Mientras que en las vértebras atípicas sus carillas articulares superiores se dirigen hacia la parte dorsal, mientras que las inferiores hacia la parte ventral, y carecen de foramen transverso. Con respecto a las vértebras atípicas, podríamos decir que T1 posee una morfología similar a las vértebras cervicales, y en cada lado del cuerpo posee una fosa costal completa y un cuarto de hemifosa inferior. La primera vértebra torácica es una vértebra de transición, donde tiene su fosita costal superior completa para la primera costilla y una fosita costal inferior más pequeña. La décima vértebra torácica es una sola fosita costal superior. La undécima y la duodécima vértebras se asemejan a las vértebras lumbares. Hay ausencia de las fositas costales en las apófisis transversales, una sola fosita costal a cada lado del cuerpo, y la doceava tiene las apófisis articulares inferiores similares a la de las vértebras lumbares. Con respecto a las articulaciones de la caja torácica, tenemos las articulaciones de las vértebras entre sí. Tenemos articulaciones de costillas con vértebras, que son las articulaciones costovertebrales. Tenemos articulaciones de costillas con cartílagos costales, que son las articulaciones costocondriales. Tenemos el cartílagos costales, que son las articulaciones intercondriales. Tenemos las articulaciones de esternón con cartílagos costales, que son las articulaciones esternocostales. Y tenemos la articulación de esternón con clavícula, que es la articulación esternoclavicular. Hablando con más detalles de las articulaciones que previamente nombramos, podríamos decir con respecto a las articulaciones costovertebrales que las costillas se unen a la columna vertebral en dos puntos, el cuerpo vertebral y las apófisis transversas, mediante una artrodia simple, que es la articulación costotransversa, y una artrodia doble, que es la articulación costovertebral. Estas dos articulaciones se encuentran reforzadas por dos potentes ligamentos
y no pueden funcionar la una sin la otra, es decir, están mecánicamente unidas. Tenemos la articulación esternoclavicular que une el esternón con ambas clavículas, eh, permite los movimientos de los hombros, presenta un pequeño menisco articular y ligamentos esternoclaviculares y costoclaviculares. Tenemos los movimientos esternoclaviculares, donde están las articulaciones esternocostales, que son tipo sinoviales, excepto la primera articulación entre la primera costilla y el manubrio del esternón, que es fibrocartilaginosa. Tenemos articulaciones intercostales, que son tipo sinoviales, entre los cartílagos costales 7, 8, 9 y 10 de las costillas. Tenemos el manubrio esternal, en donde es una articulación tipo sínfisis entre el manubrio y el cuerpo del esternón, y tenemos la articulación sifoido-esternal, que es la articulación tipo sínfisis entre la apófisis sifoide y el cuerpo del esternón. Como complemento de lo que ya de por sí hemos hablado con relación a las articulaciones entre lo que son las costillas y la columna dorsal, podemos decir que las costillas se unen a la columna vertebral en dos puntos: el cuerpo vertebral y las apófisis transversas en sus dos carillas articulares. Cada costilla se une con dos cuerpos vertebrales contiguos y su disco intermedio. Existe una cápsula articular y ligamentos de refuerzo. La articulación costilla-apófisis transversa tiene lugar mediante la tuberosidad existente en la costilla. Existe cápsula articular y varios ligamentos de refuerzo. Las dos últimas costillas no presentan esta articulación. En cada segmento del raquis torácico, un par de costillas se articula con las vértebras mediante dos articulaciones por cada costilla. Por un lado tenemos la articulación costovertebral, localizada entre la cabeza costal y el disco intervertebral y los cuerpos vertebrales. Por otro lado, la articulación costotransversa, localizada entre la tuberosidad costal y la apófisis transversa de las vértebras subyacentes. La articulación costovertebral es un doble artrodia, es plana, y está constituida en el lado vertebral por dos carillas costales, una en el borde superior de la vértebra inferior y la otra en el borde inferior de la vértebra superior. Entre sí forman un ángulo diedro, cuyo fondo está ocupado por el anillo fibroso del disco intervertebral. Existe un ligamento interóseo que se origina en el vértice de la cabeza costal, entre las dos carillas articulares, y se fija en el disco intervertebral, y separa esta articulación, la cual está recubierta por una cápsula articular única, en dos cavidades auriculares distintas, una superior y otra inferior. En cuanto a la articulación costovertebral, debemos saber que está reforzada por un ligamento radiado en el que se distinguen tres haces: una superior que se inserta en el cuerpo de las vértebras adyacentes, un haz inferior que junto con el superior se inserta en el cuerpo de las vértebras adyacentes, y un haz medio que se inserta en el anillo fibroso del disco intervertebral. Al igual que la articulación costovertebral, la articulación costotransversa también es una artrodia constituida por dos carillas ovaladas, una localizada en el vértice de la apófisis transversa y la otra localizada en la tuberosidad costal. Además, esta articulación se refuerza y la refuerzan tres ligamentos costotransversos. Con respecto a las articulaciones esternocostales, se puede decir que son las que se forman entre los cartílagos costales y el esternón. La articulación del primer cartílago costal al esternón es sincondrosis y se articula con el manubrio. El resto son sinoviales de artrosis y se articulan con los fragmentos del cuerpo. Presentan dos ligamentos: el ligamento intraarticular, que se encuentra en el medio de la articulación y divide la cavidad total o parcialmente en dos, y el ligamento radiado o intercostal. Es un ligamento de refuerzo, son fibras que van desde el cartílago, divergen hasta insertarse en la cara anterior del esternón. Contribuye a formar la membrana esternal que cubre el esternón por delante. Buscando el afianzamiento de los conocimientos y la información, volvemos a recalcar que las articulaciones costovertebrales son tipo de artrosis del género artrodias.
superficies articulares comprometidas son la cabeza de la costilla, con una o dos facetas de cuerpos vertebrales y discos intervertebrales. Los medios de unión son por cápsula articular, sinovial y ligamentos, intraarticular o interóseo. Va de la cabeza costal al disco intervertebral. Y las extraarticulares tenemos la costo vertebral anterior y costo vertebral posterior. En el presente dibujo podemos apreciar con corte lateral lo que es la articulación costovertebral vista desde el punto de vista lateral izquierdo, con la cabeza articular de la séptima costilla abierta. Para todo estudio anatómico que se requiera con respecto a lo que es la caja torácica, se debe visualizar como con su configuración externa, en su forma, que es de cono truncado, de base inferior, aplanado de adelante hacia atrás. Tiene dos caras laterales, una base o apertura inferior y una vértice o apertura superior. También hay que describir sus caras. Tiene una cara anterior, una posterior y dos caras laterales. La cara anterior está limitada por el medio, por el esternón y lateralmente por el ángulo costal. Se ensancha de arriba hacia abajo. La cara posterior está limitada medialmente por el ángulo costal y hacia atrás por las apófisis espinosas. Y las caras laterales tienen una forma convexa. Los espacios intercostales aumentan de forma progresiva. Con respecto a lo que es la apertura torácica superior, es de forma elíptica con un diámetro transversal mayor, tiene un plano oblicuo y mide de 5 por 10 centímetros. Y con respecto a la abertura torácica inferior, se puede decir que el borde inferior va con las últimas costillas, la 12ª costilla y la 12ª vértebra torácica, adelante con la apófisis sifoides, y mide de 12 por 26 centímetros. Es importante acotar y describir el papel importante que juegan todas las estructuras torácicas con respecto al proceso de la respiración. En la inspiración y la expiración son consecuencias respectivamente de la expansión y de la compresión de la cavidad torácica. La inspiración es un proceso activo en el que la expansión de la caja torácica se consigue mediante la contracción de músculos inspiratorios. El músculo inspiratorio más importante es el diafragma. Este músculo tiene forma de cúpula con sus fibras extendidas radialmente a partir del tendón central. El perímetro del diafragma se inserta en las costillas inferiores. El conjunto de las fuerzas generadas durante la contracción de las fibras musculares puede reducirse a una fuerza central que empuja las vísceras abdominales hacia abajo y en unas fuerzas laterales que empujan la caja costal hacia arriba. De este modo el diafragma actúa como un pistón, cuyo desplazamiento en relación a la caja costal aumenta la dimensión vertical de la cavidad torácica. Como el contenido abdominal apenas puede comprimirse, el desplazamiento de la superficie superior del abdomen, al ser empujada por el diafragma, provoca la dilatación de la pared anterior del abdomen. Las fuerzas laterales también inducen un aumento del volumen de la cavidad torácica. En efecto, estas fuerzas provocan el desplazamiento hacia arriba de la caja torácica y la rotación de las costillas inferiores sobre su articulación costovertebral. La forma semicircular de estas costillas y el hecho de que el eje de giro de la articulación tenga una dirección oblicua provoca que la articulación de las costillas aumente tanto el diámetro transversal como el anteroposterior en la cavidad torácica. En resumen, la contracción del diafragma causa la expansión de la cavidad torácica en sus tres dimensiones. En la expiración, en la respiración en reposo normal, la expiración se produce al relajarse la musculatura inspiratoria. Entonces, la retracción elástica de los pulmones causa la disminución del volumen de la cavidad torácica. En condiciones normales, la salida de aire continúa hasta que se alcanza el volumen en el que las fuerzas elásticas de los pulmones y las de la pared torácica están equilibradas. En el primer tercio de la expiración se mantiene un cierto grado de contracción de los músculos inspiratorios que decrece de manera progresiva hasta anularse.
Esta actividad de la musculatura inspiratoria modula la expiración, amortiguando los cambios bruscos del flujo aéreo. Ahora vamos a desarrollar la segunda parte del presente tema con respecto al sistema muscular de la caja torácica. Los músculos de la pared torácica son músculos que primero participan en la formación de la caja torácica y están adaptados a los cambios y a los diferentes movimientos que en esta se realizan, principalmente atribuibles a la respiración. Y segundo, mantienen la postura estática de las vértebras de la columna dorsal o torácica. Estos músculos se pueden clasificar según sea su localización. Los tenemos como músculos anteriores o músculos de la pared torácica anterolateral. Tenemos los músculos posteriores, que serían los músculos de la espalda. Y tendríamos el músculo de la pared torácica inferior, que en este caso serían los músculos inferiores, en referencia a lo que es el diafragma. Los músculos anteriores superficiales del tórax se dividen en dos grupos: los superficiales, que tienen relación con el cinturón del miembro superior, y los profundos, que son los músculos propios del tórax. Tenemos el músculo pectoral mayor, el músculo pectoral menor, el músculo subclavio y el músculo serrato anterior. Tenemos como músculo inferior el diafragma, el cual se localiza debajo de los pulmones. El diafragma es un músculo ancho, plano y delgado con forma de cúpula que separa el tórax del abdomen. Es el principal músculo de la respiración. Es un músculo en forma de domo que se contrae de manera rítmica y continua, y la mayoría del tiempo de manera involuntaria. En la inhalación, el diafragma se contrae y se allana, y la cavidad torácica se amplía. Esta contracción crea un vacío que succiona el aire hacia los pulmones. En la exhalación, el diafragma se relaja y retoma su forma, pues, de domo, y el aire es expulsado de los pulmones. El diafragma está formado por las siguientes porciones, que presentan unión o continuidad con la pared abdominal. Tenemos la porción external, que se origina en la apófisis sifoides y está separada de la siguiente porción del diafragma, que sería la porción costal, por una estructura llamada triángulo externo costal o triángulo de Larrey. Tenemos la porción costal. Su inserción es en los cartílagos costales y costillas adyacentes de ambos lados, siendo la que forma la cúpula del diafragma. Tenemos la porción lumbar, que se origina en las tres vértebras lumbares superiores, y en ella encontramos los conocidos pilares del diafragma. El derecho e izquierdo son los principales, que se encuentran unidos por el ligamento arqueado medio, pero cabe destacar que el diafragma también presenta otros pilares, los pilares accesorios, y un tercer pilar conocido también como ligamento arcuato lateral. Además, esta porción del diafragma tiene relación con el músculo cuadrado, el lumbar y psoas. El diafragma también presenta diversos orificios o aberturas que permiten el paso de algunas estructuras entre el tórax y la cavidad abdominal, siendo los más relevantes el hiato esofágico, localizado a la altura de T10, que da paso para el esófago y sus vasos, así como para el nervio vago. Tenemos el hiato aórtico. Su ubicación es en el borde inferior de la vértebra T12, permite el paso de la aorta y el plexo aórtico, y las venas asigo y hemiasigos. Tenemos el foramen de la vena cava, se localiza un poco a la derecha del centro frénico, y permite el paso de la vena cava inferior y el nervio frénico. Y por último tenemos el triángulo externo costal. En él encontramos la hendidura lumbar medial, que permite el paso de los nervios esplácnicos, y la hendidura lumbar lateral, por la que pasan los conductos o troncos linfáticos. El pectoral mayor tiene como inserción por dentro del borde anterior de la clavícula la cara anterior del esternón y los 5 o 6 primeros cartílagos costales, o 6 y 7 costillas, aponeuriosis del recto anterior del abdomen, y sus fibras van hacia afuera
y termina en el labio anterior de la cara o del canal bicipital del húmero. Su acción, si el punto fijo es el húmero, funciona como elevador de la pared torácica. El pectoral menor tiene su inserción mediante tres lengüetas en las costillas 3, 4 y 5. Sus fibras corren hacia arriba, atrás y afuera para terminar en un tendón en la apófisis coracoides. Su acción hace descender el hombro o eleva las costillas según sea el punto fijo. Con respecto al serrato mayor, se puede decir que su inserción se inserta en tres porciones y la acción. Si el omóplato permanece fijo, este músculo funciona como músculo inspirador, alando las costillas donde se inserta hacia atrás. El músculo subclavio tiene su inserción en la cara superior de la primera costilla y cartílago costal. Sus fibras se dirigen hacia afuera y arriba para terminar en el canal subclavio. La acción es hacer descender la clavícula y eleva la primera costilla. El oblicuo mayor del abdomen tiene su inserción por su parte superior en la cara externa de la séptima costilla o últimas costillas. Sus fibras se dirigen hacia adelante, abajo y adentro para terminar en la cresta ilíaca, en el hueso coxal y en el pubis. La acción hace descender las costillas, funciona como espirador y es flexor y rotador hacia el lado opuesto del tronco sobre la pelvis y compresor de las vísceras. El oblicuo menor del abdomen tiene su inserción por debajo del tercio externo del arco crural y en los 3/4 anteriores del intersticio de la cresta ilíaca. Las fibras se dirigen hacia arriba y adelante y van a insertarse en el borde inferior de los 4 últimos cartílagos costales. Su acción hace descender las costillas, producen la flexión sobre la pelvis y comprime las vísceras abdominales, y es rotador del tronco hacia el mismo lado. El serrato menor posterior y superior tiene su inserción por debajo de las apófisis espinosas de C7, T1, T2 y T3. Van al borde superior de las costillas 2, 3, 4 y 5. Su acción es elevar las costillas interviniendo en los movimientos de la inspiración. Para el serrato tenemos su inserción en las apófisis espinosas de T11, T12, L1, L2 y a veces en L3. Van a las últimas 4 o 5 costillas. Acción: ensancha el tórax, desplaza hacia abajo y afuera las costillas donde se insertan. Los músculos intercostales son 3: interno, medio y externo. El interno va desde el ángulo posterior de las costillas hasta 5 centímetros del borde external. Sus fibras van hacia abajo y hacia atrás. El intercostal medio comienza a nivel axilar y termina en el borde external. Y el intercostal externo son fibras hacia adelante y abajo, que comienza por detrás de la articulación costo-transversa y termina cerca de la articulación condrocostal. La acción que ejercen los músculos intercostales es que son considerados músculos respiratorios. Presentan una resistencia a la presión del aire en los pulmones cuando se es forzada y violenta. Con respecto al triangular del esternón, se puede decir que su inserción es en el esternón y en el apéndice sifoide, de 2 a 6 cartílagos costales. Su acción desciende ligeramente los cartílagos costales y la extremidad anterior de las costillas. Los músculos de la espalda o del dorso son un grupo de músculos fuertes y pareados que se ubican en el aspecto posterior del tronco. Proporcionan movimiento a la columna, le dan estabilidad al tronco, así como coordinación entre los movimientos de las extremidades y el tronco. La musculatura de la espalda está dividida en 2 grandes grupos: los músculos extrínsecos de la espalda, que son músculos superficiales del dorso, o músculos superficiales de la espalda, que se ubican más superficialmente en el dorso,
Estos en realidad representan músculos del miembro superior que han migrado hacia el dorso durante el desarrollo fetal, los cuales se dividen en superficiales e intermedios. Y también tenemos los músculos intrínsecos de la espalda, que son los músculos profundos del dorso o músculos profundos de la espalda, como también lo pueden conseguir. Se conocen también como los verdaderos músculos del tronco posterior. Se ubican por debajo de los músculos extrínsecos, siendo separados de estos por la fascia toracolumbar. Su principal función es producir movimientos de la columna vertebral. Estos músculos se dividen en la capa superficial, intermedia y profunda. Con respecto a los músculos extrínsecos de la espalda, como ya hemos mencionado, pertenecen funcionalmente a los músculos del miembro superior, pero se encuentran superficialmente como músculos del tórax posterior. Se dividen en músculos extrínsecos, superficiales, extrínsecos intermedios de la espalda y bueno, en el caso de los músculos extrínsecos superficiales de la espalda tenemos el trapecio, el dorsal ancho, el romboides mayor, romboides menor y elevador de la escápula. Para los músculos extrínsecos intermedios de la espalda tenemos el serrato posterior superior y serrato posterior inferior. Todos los músculos extrínsecos de la espalda son inervados por los ramos anteriores o ventrales de los nervios espinales cervicales, a excepción del músculo trapecio, que recibe su inervación del nervio accesorio, que es el 11º par craneal. El trapecio es un músculo grande y triangular que consta de 3 porciones, cada una con diferentes puntos de origen e inserción. Tenemos la porción descendente, que son las fibras superiores. Se origina del tercio medial de la línea nucal superior y la protuberancia occipital externa. Recorre inferiormente y se inserta en el tercio lateral de la clavícula. Tenemos la porción transversa, que son las fibras medias. Ellas se originan del ligamento nucal, que se inserta en los procesos espinosos de las vértebras C1 a C6. Los procesos espinosos y ligamentos supraespinosos de las vértebras, que serían de C7 a T3, recorre medialmente y se inserta en el borde medial del acromion de la escápula y la cresta superior de la espina de la escápula. Por último tenemos la porción ascendente, que son las fibras inferiores. Ellas se originan de los procesos espinosos y ligamentos supraespinosos de las vértebras T4 a T12 y se insertan en la porción lateral del vértice de la espina de la escápula. El músculo trapecio está inervado por el nervio accesorio, que sería el 11º par craneal, y las funciones del músculo trapecio son varias. Tenemos estabilizar, elevar, deprimir, retraer y rotar la escápula a nivel de la articulación escapulotorácica. Y tenemos la de contribuir a la flexión lateral ipsilateral y la rotación contralateral de la cabeza durante la contracción unilateral, así como a la extensión de la cabeza durante la contracción bilateral. El músculo dorsal ancho es el músculo más ancho del cuerpo humano. Extendiéndose por casi toda la superficie del dorso, este músculo tiene 4 porciones con diferentes puntos de origen. Tenemos la porción vertebral, la cual se origina en los procesos espinosos de las vértebras torácicas, T7 a T12, y la fascia toracolumbar. Segundo, tenemos la porción costal, que se origina de la 9ª a la 12ª costilla. Tenemos como tercero la porción ilíaca, la cual se origina en la cresta ilíaca. Y cuarto, la porción escapular, la cual se origina del ángulo inferior de la escápula, que es inconstante. Todas las fibras convergen superolateralmente y se insertan en el surco intertubercular del húmero. Las funciones del músculo dorsal ancho son extender y flexionar el brazo, abducir y realizar la rotación interna del brazo, además de tirar de toda la cintura escapular hacia atrás cuando el húmero se fija contra la escápula. Los músculos romboides, mayor y menor, son los dos pequeños músculos cuadrangulares que se ubican entre los bordes mediales de las escápulas. El músculo romboides mayor se origina en los procesos espinosos de las vértebras, T2 a T5,
y se inserta en el borde medial de la escápula, entre el ángulo inferior y la raíz de la espina de la escápula. El músculo romboides menor se origina en el ligamento nucal y los procesos espinosos de las vértebras C7 a T1. Se inserta en la base del extremo medial de la espina de la escápula, por arriba del romboides mayor. La función de estos músculos romboides es la de estabilizar y retraer la escápula en la articulación escápulo-torácica. El músculo elevador de la escápula es un músculo alargado que se extiende desde las vértebras cervicales superiores hasta la escápula. Se origina en los procesos transversos de las vértebras C1 y C4 y se inserta en el borde medial de la escápula. La principal función de este músculo es elevar la escápula exactamente como su nombre lo sugiere. También contribuye para la flexión lateral y ipsilateral del cuello cuando se contrae unilateralmente, así como la extensión del cuello cuando se contrae bilateralmente. Con respecto a la capa intermedia tenemos a los serratos posteriores. Los músculos serratos posteriores, superior e inferior, son los dos músculos pareados que se extienden desde las vértebras hasta las costillas. El músculo serrato posterior superior se origina en el ligamento nucal y los procesos espinosos de las vértebras C7 a T3 y se inserta en los bordes superiores de la segunda a la quinta costilla. El músculo serrato posterior inferior se origina en los procesos espinosos de las vértebras T11 a L2 y se inserta en los bordes inferiores de la novena a la doceava costilla. La función de los músculos serratos posteriores es ayudar en la respiración pulmonar a elevar las costillas, en el caso del serrato posterior superior, durante la inspiración, y deprimirlas, en el caso del serrato posterior inferior, durante la expiración. Los músculos verdaderos o intrínsecos de la espalda son la capa más profunda de los músculos de la columna vertebral. Los músculos de la espalda alta o del área torácica se ubican por debajo de la fascia toracolumbar, mientras que los músculos de la espalda baja o musculatura lumbar se ubican entre las capas superficial y media de la fascia. Casi todos estos reciben su inervación de los ramos posteriores o dorsales de los nervios espinales, y se les llama grupo intrínseco porque actúan especialmente en la columna vertebral. Todos los músculos de este grupo están divididos en tres capas. La capa superficial para los músculos espléneos, erector de la columna, la capa intermedia para los músculos transversos espinosos, que serían el semiespinoso, multifidos y rotadores. Y tenemos la capa profunda para los músculos interespinosos e intertransversos. Estos músculos actúan juntos para ayudar a mantener la postura del cuerpo y mover la columna vertebral. El grupo de los músculos espléneos reúne dos músculos. El músculo espléneo de la cabeza, que se origina de los procesos espinosos de las vértebras C7 a T3, y el ligamento nucal, y se inserta en la línea nucal superior, lateral del hueso occipital, y el proceso mastoides del hueso temporal. Tenemos el músculo espléneo del cuello, que se origina en los procesos espinosos de las vértebras T3 a T6 y se inserta en los procesos transversos de las vértebras C1 a C3. La función de estos músculos es rotar, flexionar lateralmente y extender el cuello. Los músculos erectores de la columna son un gran grupo muscular compuesto por tres columnas musculares que se localizan a cada lado de la columna y actúan como músculos antigravitatorios. De medial a lateral son los músculos espinosos, los cuales están regionalmente divididos en espinoso de la cabeza, espinoso cervical o del cuello, que es el coli, y espinoso torácico. Se insertan entre los procesos espinosos de las vértebras de sus regiones correspondientes. Tenemos el músculo longísimo, también está dividido en longísimo de la cabeza, longísimo cervical o coli y longísimo torácico. Se insertan entre los procesos transversos de las vértebras y sus regiones correspondientes.
Tenemos el músculo iliocostal, que está dividido en iliocostal cervical o del cuello, coli, o iliocostal torácico e iliocostal lumbar. Se extiende entre los ángulos de las costillas y los procesos transversos de sus vértebras regionales correspondientes. La función de cada parte de los músculos erectores de la columna y del músculo como un todo es extender por contracción bilateral y flexionar lateralmente la columna por contracción unilateral. Los músculos transversos espinosos reúnen tres grupos musculares del dorso. Está el músculo semiespinoso, que se divide topográficamente en el semiespinoso de la cabeza y semiespinoso cervical o del cuello y semiespinoso torácico. Se extiende entre los procesos transversos y espinosos de las vértebras de esta región. El músculo multífido consta del multífido cervical o del cuello, el multífido torácico y el multífido lumbar. Se origina en los procesos articulares transversos y mamilares de las vértebras regionales. Se inserta en el proceso espinoso de las vértebras, que se encuentran 2 a 5 niveles por arriba. Y tenemos los músculos rotadores, que están divididos en rotadores cortos y largos. Los rotadores cortos conectan los procesos transversos de las vértebras torácicas con los procesos espinosos de las vértebras, que se encuentran un nivel más arriba. Mientras que los rotadores largos se extienden 2 niveles por arriba de su punto de origen. Tenemos los semiespinosos con contracción bilateral, hacen extensión de la cabeza, columna cervical y torácica. Con contracción unilateral hacen lo que es la flexión de la cabeza, una flexión lateral, la columna cervical y torácica, que es ipsilateral. Rotación de la cabeza, columna cervical y torácica, contralateral. Para los multífidos, su contracción bilateral hace la extensión de la columna. Al hacer una contracción unilateral se hace flexión lateral de la columna, ipsilateral, y rotación de la columna, contralateral. Por último, para los rotadores, en su contracción bilateral se hace una extensión de la columna torácica. Mientras que con la contracción unilateral se hace una rotación de la columna torácica contralateral. Los músculos interespinosos son los músculos cortos que se extienden entre los procesos espinosos adyacentes de las vértebras. Se dividen en interespinosos cervicales, interespinosos torácicos e interespinosos lumbares. Sin embargo, las porciones cervicales y lumbares están bien desarrolladas, mientras que la porción torácica puede estar ausente o ser rudimentaria. La función de los músculos interespinosos es contribuir a la extensión de la columna cervical y lumbar. Por último, con respecto a los músculos intertransversos, se puede decir que se extienden entre los procesos transversos adyacentes de las vértebras. Están más desarrollados en la columna cervical y lumbar, mientras que en la región torácica están frecuentemente ausentes. Los músculos intertransversos cervicales están divididos en grupos anterior y posterior, y en conjunto tienen la función de contribuir en la flexión lateral y estabilización de la columna cervical. Los músculos intertransversos lumbares constan de deslizamientos laterales y mediales, y su función es ayudar en la flexión lateral de la columna. Por último, y con relación al tema, no me queda más que decirles este pensamiento, que es: continúa estudiando. El cansancio es temporal, la satisfacción es para siempre. Por su atención, muchas gracias.